Recientemente, el medio estadounidense CNN publicó un artículo sobre las consecuencias demográficas de la guerra a gran escala para Ucrania. Según las estimaciones de la publicación, el país ha perdido alrededor de 10 millones de personas debido a la emigración forzada, la pérdida de control sobre parte de sus territorios y la muerte de ciudadanos. La migración solo pone al descubierto la magnitud del problema. El golpe clave al futuro del país lo da el nivel de natalidad. Según los cálculos más recientes de la base de datos sobre natalidad de 2025 y las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la población mundial para 2024, en Ucrania para el año 2023, la tasa de fecundidad se mantiene en 0.98 hijos por mujer. Antes de la invasión a gran escala, la tasa era de 1.15. Este es uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. El índice internacionalmente reconocido de reemplazo generacional es de 2.2 hijos por mujer. En promedio, en los países europeos, este índice se mantiene alrededor de 1.2 a 1.4, lo que ya se considera una situación demográfica complicada. Por ejemplo, en Francia, un país que no tiene la tasa de natalidad más alta de Europa, la tasa global de fecundidad es de aproximadamente 1.56 hijos por mujer. En Alemania es 1.46, en Italia es 1.18. Ucrania ahora tiene un récord histórico negativo. Cada generación siguiente es casi 2 veces menor en número que la que debería asegurar una reproducción estable. La cantidad de nacimientos en 2024 no superó los 190,000. No nacían tan pocos niños en el territorio de Ucrania desde hace al menos 3 siglos. Para comparar, a principios de la década de 2010 nacían más de 500,000 niños cada año. Al mismo tiempo, la mortalidad supera constantemente la natalidad, más del doble. Según datos del Ministerio de Justicia de Ucrania, en 2024 por cada nacimiento hubo más de 2 muertes. Cada año la población de Ucrania disminuye en promedio en 320,000 personas, lo que equivale aproximadamente a la población de Sumy o Vinnytsia. A esto se suman las pérdidas directas de la guerra y el envejecimiento acelerado de la población. La proporción de personas mayores de 60 años está aumentando, mientras que la participación de los jóvenes está disminuyendo. La pirámide de edades está perdiendo gradualmente su forma de pirámide, lo que aumenta la carga sobre la generación económicamente activa. Si las tendencias actuales continúan y el Estado no cambia su política demográfica, para el año 2040, la población en el territorio controlado podría disminuir a entre 20 y 22 millones de personas. Mientras tanto, el gobierno adopta una estrategia demográfica que no corresponde a la magnitud de los desafíos y contiene enfoques arriesgados. En lugar de incentivos sistémicos para apoyar a las familias, el retorno de migrantes y la planificación a largo plazo del capital humano, se proponen medidas que, por el contrario, podrían consolidar la tendencia a la disminución. En este video vamos a analizar por qué la actual estrategia demográfica podría resultar no ser un plan de salvación, sino un plan de suicidio. Cómo responde la natalidad a la economía y qué hacer para que Ucrania salga de la crisis demográfica. La Estrategia de Desarrollo Demográfico de Ucrania, adoptada el 30 de septiembre de 2024, fue elaborada por el Ministerio de Política Social con el apoyo de la ONU y los demógrafos del Instituto de Demografía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Se convirtió en uno de los indicadores del cumplimiento del Plan de Cooperación con la Unión Europea, el Mecanismo para Ucrania. El documento prácticamente no tuvo un amplio debate público. La estrategia declara 6 objetivos principales, de los cuales los 3 primeros son los más importantes: migración, incremento migratorio, aumento de la tasa de natalidad y reducción de la mortalidad prematura. El principal problema de la estrategia radica en la falta de instrumentos concretos de política pública. El documento contiene muchas ideas correctas sobre la necesidad de apoyar a las familias, el regreso de los ucranianos del extranjero y la atracción de migrantes. Sin embargo, estas disposiciones están formuladas en términos muy generales. La estrategia casi no se basa en investigaciones empíricas. Por ejemplo, se da un peso significativo a la atracción de migrantes y el regreso de la diáspora. Sin embargo, no está claro si se realizaron investigaciones sociológicas especiales como grupos focales entre personas que tienen experiencia de repatriación o inmigración a Ucrania.
En el documento se menciona la posibilidad de involucrar a representantes de la diáspora ucraniana. Al mismo tiempo, las estimaciones sobre el tamaño de dicha diáspora suelen ser muy generales. A veces se menciona una cifra de entre 11 y 13 millones de ucranianos étnicos fuera del país. Sin embargo, falta un análisis detallado sobre en qué países residen, qué porcentaje de ellos podría considerar la posibilidad de repatriarse y bajo qué condiciones. La estrategia habla sobre el regreso de los ucranianos de los países de la Unión Europea y de América del Norte, lo cual es confundir los deseos con la realidad. Es difícil imaginar que personas de segunda o tercera generación, nacidas en países económicamente exitosos, que se sienten parte de la sociedad local, se muden en masa a Ucrania. En cambio, no hay que tener miedo de reconocer que la fuente más realista de ucranianos étnicos que se pueden atraer a Ucrania son los ucranianos de Rusia y Bielorrusia. Según el último censo de 2021 en Rusia, viven 884.000 ucranianos. Si en tales condiciones de presión informativa y política una persona se identifica como ucraniano, entonces es un potencial repatriado. Pero los autores de la estrategia ignoraron esta parte de la diáspora ucraniana. La estrategia contiene formulaciones sobre la atracción de talentos extranjeros según modelos que aplican países como Canadá. Sin embargo, no se ha definido con qué herramientas exactamente Ucrania podría competir por migrantes altamente calificados. Por ejemplo, a través de becas educativas, programas de estudios simplificados o regímenes de visas especiales. Además, la estrategia podría evaluar para migrantes de qué regiones Ucrania podría resultar atractiva considerando el nivel de vida, el nivel de seguridad o las libertades políticas. La determinación de la cantidad de migrantes que necesita el país, en qué periodo de tiempo, por ejemplo, 4 millones de personas en 6 años, el perfil del migrante, la categoría de edad, la educación, el conocimiento de idiomas, la profesión, etc. Esto podría ser encargado al Ministerio de Economía para su cálculo basado en pronósticos. En cuanto a la política de apoyo a la natalidad, se mencionan medidas como proporcionar vivienda o apoyar a las familias con hijos. Sin embargo, no se especifica de qué recursos podrían financiarse estos programas. En la estrategia estatal se menciona el escenario de Qatar de atraer trabajadores extranjeros para cubrir la escasez de personal. Sin embargo, Qatar es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápita allí es de $76.000 al año. Para comparar, en Ucrania esta cifra, incluso antes de la guerra a gran escala, era de unos $5.000. Pero los autores del documento ignoraron el hecho de que la economía de Qatar se basa en gran medida en la mano de obra barata de migrantes laborales del sur de Asia, quienes trabajan principalmente en la construcción, el sector de servicios y el trabajo doméstico. Durante muchos años, Human Rights Watch ha criticado el sistema de empleo en el país, donde los trabajadores estaban prácticamente atados a su empleador y tenían posibilidades limitadas de cambiar de trabajo o abandonar el país. A los trabajadores se les retrasaba el salario durante meses y se excedía la duración de la jornada laboral. Aunque después de la presión internacional antes del Mundial de Fútbol 2022 Qatar implementó parte de las reformas laborales. Sin embargo, los problemas de explotación de los migrantes no han desaparecido por completo. En febrero de 2024, según las estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número total de migrantes ucranianos desplazados por la guerra, registrados con diferentes estatus de protección que se encuentran en el extranjero, era de 6.48 millones de personas. De ellos, 6.004 millones se encuentran en Europa, incluyendo 1.25 millones de personas en Rusia y Bielorrusia. Según una encuesta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en enero de 2024, 65 encuestados planeaban regresar a Ucrania, 12 menos que en 2023, mientras que 11 encuestados manifestaron su deseo de no regresar, 6 más que el año anterior. Además del fin de la guerra, los factores que más motivarían a los ucranianos a regresar estarían relacionados con el crecimiento económico. Un trabajo bien remunerado, más del 28%, un nivel de vida más alto en Ucrania, casi el 21%. La reconstrucción de la infraestructura en la región de residencia, 17.7%. La ineficacia de las instituciones estatales es uno de los obstáculos para el regreso de las personas.
Ucrania tradicionalmente ocupa lugares bajos en los rankings mundiales de transparencia. En 2025, su índice de percepción de la corrupción es solo de 36 sobre 100, el lugar 104 de 182 países. Aunque en comparación con el año anterior, el indicador mejoró en un punto, aún así, sigue siendo un resultado relativamente bajo en comparación global. Polonia ocupa el lugar 52 en el mundo y Alemania el 10, lo que refleja un nivel mucho más alto de confianza institucional y eficiencia en la administración pública. La confianza en el sistema judicial y en las fuerzas del orden entre los ucranianos comunes es bastante baja, lo que genera incertidumbre a la hora de manejar su propio negocio. Según el índice de efectividad del gobierno del Banco Mundial, Ucrania tiene un valor relativamente bajo en el indicador de eficiencia gubernamental, que mide la calidad de los servicios públicos, el profesionalismo de la burocracia y la capacidad del gobierno para implementar políticas. El valor para Ucrania es de 39.7 en comparación con 64.4 en Polonia. Mientras tanto, la disposición de los refugiados a regresar depende directamente del nivel de vida en Ucrania, así como de las mejoras en el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. De manera realista, a Ucrania podrían regresar un máximo de 1.6 millones de personas si se estimula el crecimiento económico. Según una encuesta de refugiados ucranianos realizada por InfoSapiens, para finales de 2025 alrededor del 45 al 50% de los refugiados ucranianos estarán trabajando. Al 31 de diciembre de 2025, aproximadamente 4.35 millones de ucranianos en los países de la Unión Europea tenían estatus de protección temporal. Este estatus permite a los ucranianos residir legalmente en la Unión Europea, trabajar, acceder a servicios médicos y sociales y enviar a sus hijos a la escuela sin pasar por el procedimiento estándar y largo de solicitud de asilo. Al mismo tiempo, este estatus reduce la probabilidad de que los ucranianos regresen a casa. En caso de que se cancele la protección temporal, 27 refugiados planean buscar oportunidades para obtener un permiso de residencia en otro país, no en Ucrania. Solo 23 planean regresar a Ucrania y otros 11 regresarían a Ucrania temporalmente, pero volverían a buscar maneras de salir al extranjero. 11 se quedaron en el país de residencia sin el permiso correspondiente. La invasión a gran escala no es la única razón de la migración, porque una gran parte de los migrantes se fueron al extranjero incluso antes de que existiera un peligro real para sus vidas. Entre los migrantes que abandonaron Ucrania después del 24 de febrero de 2022, más de 11 son residentes de las regiones occidentales, donde este peligro es mínimo. 18 migrantes al 23 de agosto de 2023 se ven obligados a vivir en condiciones desfavorables y 30 al 26 de febrero no pueden encontrar ningún trabajo en el extranjero. Para estas personas, las oportunidades económicas en su país de origen juegan un papel importante en sus planes de posible regreso. Según el estudio, entre cuyos autores se encuentra Volodymyr Dubrovsky, economista senior de CASE Ucrania, Migrantes de Guerra, Experiencia Mundial y Particularidades Ucranianas. Ucrania tendrá ventajas económicas al menos para una serie de profesiones populares, ya que los países más pobres crecen más rápido, lo que crea mejores perspectivas para la autorrealización, en particular a través del emprendimiento. La reconstrucción después de la guerra probablemente acelerará aún más este proceso y generará una mayor demanda de trabajadores en profesiones de la construcción. Además, en caso de que se cumpla un escenario favorable para el fin de la guerra, se puede esperar una afluencia de inversiones debido al rápido crecimiento y la perspectiva de membresía en la Unión Europea. Al mismo tiempo, es poco probable que desaparezcan rápidamente los problemas que provocaron la migración laboral antes de la invasión a gran escala. Ucrania sigue siendo un país con una competencia de mercado distorsionada, lo que ralentiza o anula el crecimiento económico. Esto también lo confirma el Índice de Libertad Económica. En 2025, la Heritage Foundation señaló directamente en el perfil de Ucrania que incluso antes de la invasión a gran escala, las bases de la libertad económica en Ucrania eran frágiles. Protección débil de los derechos de propiedad, intervención política en el sistema legal, corrupción, barreras burocráticas para las inversiones e influencia estatal en los precios a través de las empresas estatales. El último indicador disponible de Ucrania en esta serie fue de 54 puntos sobre 100 y el puesto 134 en el año 2022.
Para comparar, Polonia ocupó el puesto 47 en 2025 y Alemania el 22. La Estrategia Nacional de Ingresos adoptada por el gabinete prevé un deterioro significativo de las condiciones tanto para los empresarios como para los empleados, trabajadores, y un acercamiento a los peores ejemplos de los países de la Unión Europea sin ninguna garantía de trasladar a Ucrania las mejores prácticas, que en esos países, en parte, compensan la carga de pagar impuestos y una presión fiscal más fuerte. El riesgo de reanudación de la guerra frenará la inversión y la acumulación. Además, en estos escenarios, será difícil garantizar en Ucrania un nivel de carga fiscal competitivo debido a los grandes gastos de defensa que se sumarán a la situación demográfica. La calidad relativamente baja de la educación superior y, últimamente, también de la educación secundaria, creará perspectivas desfavorables para los niños. Por lo tanto, incluso en el mejor de los escenarios, Ucrania no podrá ofrecer a los migrantes condiciones económicas claramente mejores en comparación con los países en los que residen. Aproximadamente el 60% de los migrantes provienen del sur y el este, regiones de las cuales una parte significativa sigue ocupada o donde continúan los combates activos. El 30% de los migrantes dicen que su vivienda fue destruida o que desconocen el destino de la misma. Según la estimación del Banco Mundial, al 31 de diciembre de 2025, 13% de las viviendas habían sido dañadas o destruidas, lo que afectó a más de 2.5 millones de hogares. Para la reconstrucción de viviendas se necesitan 84.000 millones de dólares. Independientemente del escenario de finalización de la guerra, la ayuda para la reconstrucción o construcción de viviendas es y será necesaria para garantizar el regreso de los migrantes. Si Ucrania no avanza en el proceso de reformas anticorrupción, proyectos similares estarán acompañados de grandes riesgos de corrupción. La mejor manera de resolver el problema de la vivienda es otorgar una compensación monetaria directa a los afectados o proporcionarles vales de vivienda especiales por el monto de la compensación, que luego se canjearán a favor de los constructores o contratistas de reparación. En el escenario más favorable de una victoria total con el restablecimiento de la seguridad, se puede esperar cautelosamente el regreso voluntario de hasta el 54% de los migrantes temporales. En otros escenarios de finalización de las hostilidades, la proporción de quienes desean regresar será como máximo del 40%. Un elemento de los esfuerzos integrales del gobierno de Ucrania para el regreso de los migrantes también puede ser la llamada política de doble movimiento, basada en la experiencia noruega de trabajo con migrantes. Refugiados durante la guerra de Yugoslavia en los años 90, Noruega pudo fomentar simultáneamente tanto la integración como la repatriación de los migrantes. Se les dio acceso completo al mercado laboral, la educación, el apoyo social y los programas estándar de integración, mientras que el gobierno de Noruega al mismo tiempo seguía planificando su regreso organizado. La política de integración socioeconómica rápida de los migrantes en los países de estancia temporal, como se ha demostrado, puede beneficiar al país que desea que sus ciudadanos regresen. Las nuevas habilidades y la experiencia laboral que los migrantes adquieran en el extranjero pueden ser utilizadas para la reconstrucción del país, especialmente considerando la alta demanda de mano de obra y habilidades en este periodo particular. La experiencia extranjera demuestra que el regreso de los refugiados después de la guerra no depende solo de llamados políticos, sino de un conjunto muy concreto de condiciones. La reconstrucción de viviendas, la restitución de derechos de propiedad, el acceso al trabajo, a las escuelas, a la atención médica y a la infraestructura básica. El ejemplo más cercano al contexto ucraniano es el de Bosnia y Herzegovina, después de la guerra de 1992 a 1995. Hasta finales de julio de 2004, más de 1 millón de antiguos refugiados y desplazados internos regresaron a sus hogares, de más de 2 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas durante la guerra. Aquí un papel clave lo desempeñaron las leyes sobre la propiedad, que permitían a los propietarios anteriores a la guerra recuperar sus viviendas ocupadas por otras personas, así como la reconstrucción de las casas. En Croacia se implementó una política similar. Hasta finales de 2007, en el país se habían reconstruido más de 70.000 de las 195.000 casas destruidas durante la guerra. Además, el gobierno lanzó el programa de asistencia habitacional para quienes perdieron sus derechos de vivienda anteriores. Los solicitantes aprobados podían recibir un departamento en alquiler, la reparación de una casa dañada o tierra y materiales de construcción para una nueva vivienda. Desde 2007 hasta septiembre de 2011,
Gracias a este programa, casi 5.000 familias pudieron regresar a casa. La conclusión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es que el regreso después de la guerra tiene 3 pilares, entre los cuales no solo están la seguridad y la ausencia de ataques aéreos, sino también las oportunidades económicas y unas instituciones estatales transparentes y eficaces. Para Ucrania, esto significa que la política de retorno no puede limitarse a llamados o pagos únicos. El aumento de la natalidad en el que tanto insiste la estrategia demográfica en realidad no ayudará a salvar al país de la catástrofe demográfica. Incluso si los ucranianos regresan en masa a casa después de que termine la fase activa de la guerra y aparecen los primeros signos de recuperación demográfica, eso aún no garantiza un crecimiento a largo plazo. Ya para la década de 2040, el país podría volver a enfrentar una disminución de la población. La generación que nació durante el periodo de profundo declive demográfico será la que en ese momento entre en edad reproductiva. Y si esta generación es poco numerosa, físicamente no podrá asegurar una cantidad suficiente de nacimientos. En otras palabras, hoy la falta de recién nacidos es un efecto retardado que, dentro de 20 a 25 años, podría volver a poner en marcha la espiral de disminución de la población. La demografía tiene larga memoria y no perdona los fracasos. A primera vista, la razón de la baja natalidad es simple: la demografía. El Estado no apoya lo suficiente a las familias con hijos. Pero los gastos en ayudas por nacimiento de hijos y otras transferencias familiares se realizan durante años y en cantidades significativas. En el artículo Protección Social de los Niños y la Familia del Presupuesto, para 2026 se prevén aproximadamente 52.7 mil millones de grivnas, lo que es casi el doble de lo planeado para 2025. En general, los gastos sociales tradicionalmente representan más del 20% de todos los gastos estatales en Ucrania. Esta es la respuesta a la responsabilidad y al nivel de redistribución del PIB por parte del Estado en Ucrania. El nivel era del 45% y no estaba muy lejos de los indicadores de Suecia, que redistribuye alrededor del 49% del PIB. En Ucrania, más del 60% de los ciudadanos viven gracias a la financiación estatal. Esto incluye a casi 11 millones de pensionados, empleados del sector público y beneficiarios de ayudas. Así que simplemente no podemos aumentar más el gasto público. Al contrario, hay que reducirlo para asegurar un rápido crecimiento económico. Sin esto, cualquier política demográfica seguirá siendo poco efectiva. Al mismo tiempo, los pagos únicos o ayudas fijas que el Estado ucraniano no puede permitirse no generan expectativas a largo plazo para los hogares en cuanto a ingresos y estabilidad. En consecuencia, el Estado gasta recursos significativos, pero no obtiene un efecto demográfico proporcional. En Ucrania, durante 11 años, la política de estímulo a la natalidad se limitó únicamente a pagos en efectivo por un monto de 41.280 grivnas y al paquete para el bebé o una compensación monetaria por él. A partir del 1 de enero del año 26, estos pagos fueron revisados, aumentando la suma única por nacimiento a 50.000 grivnas e implementando una ayuda mensual de 7.000 grivnas durante el primer año, así como el programa Ye Yasla, que otorga 8.000 grivnas al mes para los padres que regresan al trabajo. Mientras tanto, en la mayoría de los países europeos, el fomento de la natalidad hace tiempo dejó de ser solo una cuestión de pagos sociales únicos y se convirtió en un elemento de la política fiscal. Y son precisamente los incentivos fiscales, y no las transferencias directas, los que demuestran el efecto más duradero en los países donde al menos se ha logrado estabilizar la natalidad, ya que estimulan la actividad económica y proporcionan un apoyo a largo plazo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe, muestra que la diferencia entre los impuestos de una persona soltera y los impuestos de una familia con 2 hijos puede ser de entre el 15 y el 20%. Por ejemplo, en Polonia, la tasa efectiva para las familias con hijos baja al entre el 10 y el 12%, mientras que para las personas solteras es del 34%. Después de la implementación de una política fiscal familiar integral en Polonia, la tasa global de fecundidad aumentó de 1.29 en 2015 a 1.45 en 2017. Un modelo similar funciona en Irlanda. Según los datos de los comisionados de ingresos de Irlanda,
La tasa efectiva del impuesto sobre el trabajo para parejas casadas con hijos en Irlanda es de aproximadamente el 20%, mientras que para las personas solteras supera el 35%. Un efecto adicional fue la reducción del nivel de pobreza infantil. Según las estimaciones del Banco Mundial, el nivel de pobreza extrema entre las familias con hijos se redujo significativamente después de la implementación del programa. Según Eurostat, en 2008, la tasa total de fecundidad en Irlanda alcanzó 2.05, el nivel más alto entre los países de la Unión Europea en ese momento. Incluso después de la crisis financiera y la caída general de la fertilidad en Europa, Irlanda mantuvo durante mucho tiempo una tasa superior al promedio de la Unión Europea. La experiencia de Lituania es uno de los ejemplos más sistemáticos de esta transformación, donde la política demográfica se convirtió en parte de la estrategia económica. Según Eurostat, la tasa de fertilidad total en Lituania en 2023 fue de 1.18 hijos por mujer. La herramienta clave de la política demográfica es el modelo Zero Pits. Exonera completamente del impuesto sobre la renta a los padres con 2 o más hijos dentro del límite de un salario promedio, que para 2026 se prevé en 2.304 euros. El beneficio aplica durante 5 años después del nacimiento de cada hijo adicional, lo que permite a la familia conservar hasta 1.000 euros de ingresos adicionales al mes. Paralelamente, se están implementando innovaciones específicas, como la creación de una base de seguro social para padres jóvenes sin el periodo de cotización requerido, lo que les permite recibir pagos completos de maternidad al nivel de quienes trabajan, y la ampliación del programa de renta con opción a compra a través del Fondo Municipal de Vivienda. El gobierno ofrece subsidios directos para la compra de la primera vivienda, 20% del monto del crédito para familias con un hijo, 25% para 2 hijos y 30% para 3 o más. Con el monto máximo del crédito para el cálculo son 87.000 euros. La reforma también incluye incentivos fiscales para los empleadores que contraten a muchos padres con varios hijos y la posibilidad de reembolsar parcialmente el costo de la universidad después del nacimiento de un hijo. Este modelo traslada el enfoque de la ayuda a corto plazo a la capacidad financiera a largo plazo de la familia y su integración en la economía. La baja tasa de natalidad en Ucrania no es un fenómeno único y no puede explicarse únicamente por las consecuencias de la guerra. El experto y fundador de la compañía de inversiones Pinpoint, Sergei Butkin, señala que el problema clave no es la ausencia de primeros nacimientos, sino la estructura de la fertilidad. En Ucrania, el primer hijo suele llegar relativamente temprano. Sin embargo, una parte significativa de las familias no llega a tener un segundo hijo. En esta situación, el estímulo económico para el nacimiento del primer hijo tiene una eficacia limitada, ya que una parte significativa de estos nacimientos ocurriría incluso sin la intervención adicional del Estado. En cambio, el mayor efecto demográfico lo da precisamente la transición de un modelo familiar con un solo hijo a uno con 2 hijos. Por eso, la política demográfica debe centrarse en crear condiciones en las que el nacimiento del segundo hijo deje de percibirse por las familias como un riesgo económico y social excesivo. Esto también explica la baja eficacia de los pagos únicos universales en el contexto del aumento de la natalidad. Aunque pueden proporcionar apoyo financiero a corto plazo después del nacimiento de un hijo, su impacto en las decisiones estratégicas del hogar sobre ampliar la familia sigue siendo mínimo. El ejemplo de Estonia es ilustrativo en este contexto. En 2018, la tasa de fertilidad total en el país alcanzó 1.67, que fue una de las más altas de la región. Pero ya en 2023 bajó aproximadamente a 1.31. Esta dinámica refleja la tendencia europea más amplia de disminución de la natalidad y al mismo tiempo demuestra la necesidad de una mejora constante y flexibilidad en la política demográfica. La reforma de los pagos parentales implementada desde 2004 y modernizada significativamente entre 2017 y 2022 se convirtió en una herramienta clave. Esta prevé que el Estado compense a uno de los padres hasta el 100% de sus ingresos previos durante 18 meses después del nacimiento del hijo. Al mismo tiempo, el monto de este pago está limitado por un tope máximo que en 2026 será de aproximadamente 3.806 euros al mes.
Una innovación importante del sistema es que, si el siguiente hijo nace dentro de los 30 meses, la familia mantiene el derecho a los pagos calculados según el nivel de ingresos anterior, que era más alto. Las investigaciones empíricas muestran que este modelo no solo redujo los intervalos entre nacimientos, sino que también aumentó la probabilidad de tener un segundo y tercer hijo en aproximadamente 10 puntos en comparación con los grupos que no tenían acceso a este mecanismo. En Estonia también existe un modelo efectivo de beneficios fiscales para las familias. Asciende a 1.848 euros para el segundo hijo y 3.048 euros para el tercero y cada hijo adicional. Además, se ha implementado una reducción específica de la carga fiscal mediante la disminución del impuesto al transporte hasta por 100 euros por cada hijo menor de 19 años. Según las conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estonia forma parte del grupo de países donde la combinación de generosos pagos, un mercado laboral flexible y el acceso a cuidado infantil asequible ha tenido un impacto estadísticamente significativo en el aumento de la natalidad. Por cierto, recientemente publicamos un video sobre cómo Estonia se convirtió en el país postsoviético más rico gracias a la expansión de la libertad económica. En este contexto, la idea del diputado Sergei Grivka, de NRD, sobre un impuesto adicional para los ciudadanos sin hijos en Ucrania parece absurda. La carga fiscal adicional sobre las personas sin hijos no crea condiciones para el nacimiento de un niño, solo castiga por no haber tomado esa decisión. Según el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los incentivos financieros a través del sistema fiscal tienen un efecto a más largo plazo que los pagos únicos, ya que influyen en las expectativas de los hogares sobre los ingresos futuros. Para Ucrania, esto tiene un aspecto adicional de desincentivar la economía sumergida. La economía informal representa entre el 30 y el 50% y en algunos sectores hasta el 60%, y los beneficios fiscales para las familias con hijos pueden crear un incentivo para legalizar los ingresos. Si el monto de la deducción fiscal depende de los ingresos declarados oficialmente, los hogares tienen un interés directo en trabajar de manera legal. Si dejamos de lado los beneficios fiscales, queda la pregunta clave: ¿el crecimiento económico en sí mismo afecta la natalidad? Los ejemplos históricos muestran que sí, pero bajo ciertas condiciones. El primer caso ejemplar es Irlanda de los años 90 y comienzos de los 2000. Después de reformas estructurales a gran escala, la apertura de la economía a las inversiones, la reducción del desempleo y el rápido aumento de los ingresos de la población, el PIB per cápita de Irlanda creció casi 3 veces. Entre 1995 y 2007, pasó de $19,000 a más de $61,000. Paralelamente, la tasa global de fecundidad aumentó de 1.85 en 1995 a 2.1 en 2008, el nivel más alto de la Unión Europea en ese momento. Los estudios muestran que la mejora del mercado laboral y la disminución de la incertidumbre económica jugaron un papel importante en el aumento de la natalidad, especialmente entre las mujeres con ingresos medios. El efecto no se manifestó de inmediato, sino después de varios años de crecimiento económico estable. El segundo ejemplo es Polonia después de su ingreso a la Unión Europea en 2004, después de que la tasa de natalidad cayera a 1.23 en 2003, el indicador comenzó a aumentar gradualmente y alcanzó 1.45 en piso en 2009 році. Paralelamente hubo una mejora significativa en la situación del mercado laboral. El desempleo disminuyó rápidamente de casi 20 en 2003 a 9.6 en 2010. La conclusión general del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es que la natalidad aumenta o se estabiliza cuando se combinan 3 factores: un crecimiento económico sostenido durante varios años, una disminución del desempleo y estabilidad en el empleo, y una reducción de la incertidumbre sobre los ingresos futuros. Para Ucrania, esto significa que el estímulo demográfico más fuerte puede no ser un programa social específico, sino un periodo prolongado de crecimiento económico después de la guerra. Si los ingresos reales aumentan, el mercado laboral es estable y el emprendimiento se desarrolla. Esto creará una base para la estabilización parcial de la natalidad.
Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2025, el nivel global de natalidad sigue disminuyendo, alcanzando en promedio 16.1 nacimientos por cada 1.000 personas. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, casi en todas partes, se observa un nivel de fertilidad por debajo del umbral de reemplazo, que es de 2.1 hijos por mujer. La excepción es Israel. Allí, la alta fecundidad de 2.7 se mantiene gracias a normas sociales religiosas, donde tener muchos hijos es un signo de éxito y un valor cultural. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destaca por separado que la alta natalidad en Israel se mantiene en gran medida por las diferencias entre los grupos sociales. En el periodo de 1920 a 1922, el promedio para los judíos ortodoxos era de 6.4 hijos por mujer, mientras que para los judíos no ortodoxos era de 2.5 y para los árabe israelíes de 2.9. Estados Unidos es otro ejemplo de la influencia del factor religioso. Por ejemplo, Utah sigue siendo uno de los estados más religiosos del país. Según el Pew Research Center, el 50% de los adultos en el estado son mormones, y además, un análisis separado del Kem C. Gardner Policy Institute muestra que más del 76% de la población de Utah pertenece a comunidades religiosas. Este es el porcentaje más alto entre todos los estados de Estados Unidos. Al mismo tiempo, según datos de los CDC, la tasa de natalidad en Utah era de 1.8, mientras que en Estados Unidos en general era de 1.62. Mientras tanto, en Vermont, el estado menos religioso, la tasa de natalidad fue de 1.35, 2 hijos por mujer, en 2022. Otro estudio del Pew Research Center muestra que la tasa de fertilidad entre los cristianos en Estados Unidos es de 2 hijos por mujer, mientras que entre los no religiosos es de 1.8. Mantener la libertad religiosa y el espacio para las comunidades donde tener muchos hijos es una norma social y un valor positivo realmente puede apoyar una mayor natalidad en ciertos entornos. De hecho, la Estrategia Estatal de Desarrollo Demográfico propone competir con los países de la Unión Europea por los ucranianos. Sin embargo, la mayoría de los países de la Unión Europea superan a Ucrania en el índice de desarrollo humano. Alemania tiene un índice de 0.959, Polonia de 0.881, Chequia de 0.906 y Ucrania de 0.779. Esto significa no solo una diferencia en los ingresos, sino también en la calidad de las instituciones, la medicina, la educación y la seguridad. Según las previsiones del FMI, el indicador del PIB por PPA, es decir, el indicador que toma en cuenta cuántos bienes y servicios las personas realmente pueden comprar en su país. Alemania crecerá hasta $75.480, Polonia hasta $58.559 y Ucrania solo hasta $21.890. Esa es una diferencia que es difícil de superar incluso con programas de repatriación a gran escala. Pero si no miramos hacia Occidente, sino al espacio postsoviético, el panorama es diferente. En Bielorrusia hay más de 150.000 ucranianos étnicos en Kazajistán, más de 300.000, y en la Federación Rusa 884.000. Los indicadores del Índice de Desarrollo Humano en Kazajistán son 0.811 en Bielorrusia, 0.808 y en la Federación Rusa 0.821. Solo superan ligeramente el ucraniano, que es 0.779. Sin embargo, estas cifras no reflejan completamente la degradación de las instituciones en la Federación Rusa, Bielorrusia y Kazajistán. El aumento del aislamiento internacional, las duras sanciones y las restricciones a las libertades son precisamente estos factores de aislamiento los que crean las condiciones para que Ucrania pueda atraer este recurso de vuelta. La situación con la corrupción en estos países es mucho peor. Bielorrusia tiene 31 puntos en el índice de percepción de la corrupción y ocupa el puesto 124 en el mundo. Y Rusia, con 22 puntos, ocupa el puesto 157, permaneciendo en la zona de corrupción profunda, mientras que Ucrania ocupa el puesto 104. En el ranking de Estado de Derecho para 2025,
Rusia está en la posición 119 de 143, con una puntuación de 0.41, teniendo un indicador críticamente bajo en la limitación de poderes del gobierno y derechos fundamentales. Ucrania ocupa el puesto 90, manteniendo el equilibrio entre los derechos y la limitación del poder, mientras que Kazajistán ocupa el puesto 66 y Bielorrusia el 105. En el Índice Global de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para 2025 Ucrania ocupa el puesto 66, superando a Kazajistán y Bielorrusia. Y Rusia ocupa la posición 60. Este recurso se puede atraer abriendo una ventana hacia Europa, brindando acceso al mercado laboral europeo, simplificando el régimen de visas con la Unión Europea y ofreciendo la perspectiva de obtener pasaportes de un país miembro de la Unión Europea. Al mismo tiempo, la repatriación desde estos países requerirá filtrar a las personas desleales, por ejemplo, mediante exámenes de conocimiento del idioma y la historia de Ucrania, así como posibles verificaciones para quienes estuvieron bajo la influencia de la propaganda. Según el ranking de salarios después de impuestos de Numbeo, los ucranianos tienen $484 al mes después de pagar impuestos. Esto es más que en Filipinas, Bangladesh o Sri Lanka. Un argumento adicional es el ranking de países por nivel de pobreza. Ucrania, en esta lista para el año 2026, ocupa posiciones bastante altas con un nivel estimado de pobreza relativamente bajo del 23.2% del total de la población. Y hay otros 75 países que son más pobres que ella. El PIB per cápita, según la paridad del poder adquisitivo, es de entre 17 y 18.550 dólares. Al mismo tiempo, en varios países potenciales de origen de migración laboral, este indicador es significativamente más bajo. En particular, en la India es de 11.160 dólares, en Bangladesh 9.647 dólares, en Nigeria 9.087 dólares y en Pakistán 6.252 dólares. En cambio, estos países tienen una estructura demográfica de la población notablemente más joven. En la India, más del 65% de la población se encuentra en el grupo de edad de 15 a 64 años, mientras que en Nigeria, la proporción de la población en edad laboral es del 53%. En Bangladesh y Pakistán, este indicador supera el 60%. Ucrania se encuentra en la categoría de alto nivel de desarrollo humano, mientras que la mayoría de los países mencionados están en la categoría de desarrollo humano medio o bajo. Esto significa un mejor acceso a la medicina, la educación, la infraestructura social y una mayor esperanza de vida. Incluso en condiciones de guerra, la calidad institucional y la integración al espacio europeo hacen que Ucrania sea atractiva para una parte de los posibles migrantes. Para una parte de la sociedad, la idea de atraer a gran escala migrantes de Asia o África puede generar desconfianza o resistencia. Estas reacciones a menudo no solo están relacionadas con cuestiones económicas, sino también con preocupaciones culturales y sociales. Algunos ciudadanos pueden temer que un aumento significativo en el número de trabajadores extranjeros pueda cambiar gradualmente el entorno cultural habitual, el espacio lingüístico o las prácticas sociales cotidianas. Otra preocupación común es la cuestión de la integración. En la sociedad pueden surgir dudas sobre cuán eficazmente los recién llegados podrán adaptarse a las normas locales, las leyes y las reglas sociales, así como si se integrarán en las comunidades, el mercado laboral y los sistemas educativos. Al mismo tiempo, los empresarios en Ucrania reconocen que sin migrantes será difícil reactivar la producción y que ciertos sectores necesitan decenas de miles de manos que actualmente no tenemos. En 2 años, la cantidad de trabajadores registrados oficialmente en el sector de la construcción se redujo en más del 25%, quedando en casi 300.000 personas. El déficit de personal en la construcción alcanza hasta el 40%. Por eso, los desarrolladores ucranianos apoyan activamente la incorporación de trabajadores migrantes. Además, los migrantes tienen una mayor tendencia a emprender sus propios negocios, creando empleos y aportando impuestos al presupuesto. Las investigaciones del profesor Pierre Azoulay demostraron que en Estados Unidos los migrantes crean sus propios negocios un 80% más a menudo que los residentes locales. La experiencia internacional demuestra que el nivel de apoyo social a la política migratoria depende en gran medida de cuán transparentes sean las reglas para atraer migrantes, de la eficacia de los mecanismos de integración y de si la población local percibe que el Estado es capaz de gestionar estos procesos.
En este contexto, una política migratoria bien pensada y una comunicación clara del Estado con la sociedad son de importancia clave. Ante todo, la política estatal de integración de migrantes debe incluir un conjunto de medidas para la adaptación lingüística y cultural. Esto previene la creación de guetos étnicos, donde predominan sus propias reglas, no se habla el idioma oficial y el nivel de criminalidad es más alto. Chequia es uno de los ejemplos más exitosos de integración de extranjeros entre los países del antiguo bloque socialista. Allí, la integración funciona gracias a la descentralización. En Pardubice es así. El municipio colabora anualmente con la empresa Foxconn para financiar escuelas con una alta proporción de alumnos extranjeros para facilitar a los niños el aprendizaje del idioma checo. En la ciudad de Pilsen, el municipio apoya los centros regionales de integración, donde los migrantes pueden recibir asesoría legal gratuita. Dinamarca es otro ejemplo de una política que ha llevado a un aumento de la estigmatización y la brecha social. En 2018 se aprobó un paquete de leyes conocido como Get a Package, dirigido a la eliminación total de los enclaves étnicos para el año 2030. El principal error del enfoque danés fue utilizar el origen étnico como criterio para determinar si una zona era problemática. Si más de 50 residentes de una zona son originarios de países no occidentales, esa zona automáticamente queda bajo sospecha. En las zonas marcadas como guetos, la proporción de viviendas sociales debía reducirse al 40%. La designación oficial de una zona como gueto provocó el éxodo de los residentes locales. Los daneses más acomodados y los migrantes occidentales evitaban estas zonas, lo que solo aumentaba la concentración de los sectores más pobres de la población. Esta política provocó una caída del 2% en los ingresos promedio de los residentes y un aumento del 5% en la proporción de personas con bajo nivel educativo debido al cambio en la composición de la población. Este caso demuestra que la coerción y las etiquetas discriminatorias dificultan la integración real, generando en los migrantes una sensación de hostilidad por parte del Estado. Suecia implementa una de las políticas de integración de migrantes más desarrolladas y sistemáticas de Europa. Según las estimaciones del Índice de Políticas de Integración de Migrantes 2025, el país obtiene 86 puntos de 100 posibles, lo que indica un alto nivel de apoyo institucional, integración y acceso de los migrantes a las principales instituciones sociales. El Programa Estatal de Integración, coordinado con el Servicio de Empleo de Suecia, dura 24 meses y contempla una semana laboral de 40 horas que incluye cursos intensivos de idioma, coaching profesional, prácticas y la validación de títulos extranjeros. Para los migrantes con experiencia en sectores con escasez de personal, como la medicina, la educación, la ingeniería o la construcción, funciona la iniciativa Vía Rápida, que une los esfuerzos del gobierno, los sindicatos y los empleadores para acelerar al máximo el reconocimiento de las cualificaciones y la incorporación al mercado laboral. Los empleadores reciben incentivos a través del programa Trabajo de Introducción, que permite al gobierno cubrir hasta el 80% del salario del migrante durante los primeros 12 meses. Los municipios son responsables de la inclusión práctica a través de cafés de idiomas y alianzas estratégicas con empresas. En particular, el programa IKEA Skills for Employment, que ayuda a los refugiados a desarrollar habilidades directamente en el entorno laboral. La política migratoria activa a menudo se implementa a través de acuerdos bilaterales. Ucrania ya tiene un ejemplo de tal cooperación con Marruecos. Gracias a los acuerdos con el Ministerio de Educación de Marruecos, se ha reconocido la educación a distancia y se ha brindado la oportunidad a los estudiantes ucranianos de medicina de realizar prácticas en instituciones médicas marroquíes. Las instituciones de educación superior ucranianas reconocen estas prácticas. Esta decisión contribuye a seguir atrayendo a estudiantes marroquíes, quienes conforman uno de los grupos más grandes de estudiantes extranjeros en Ucrania. Según el Centro Estatal Ucraniano de Educación Internacional, al 31 de enero de 2023 había 51.600 estudiantes estudiando en Ucrania. Estudiantes extranjeros. Más de 28.000 estudiantes extranjeros en Ucrania eran de la India, aproximadamente 11.000 y 10.000 de China y Marruecos. Los extranjeros eligen las instituciones educativas ucranianas debido al costo moderado de la educación y la vivienda, la calidad de la educación y el deseo de estudiar en Europa. Por supuesto, los estudiantes no cubren al 100% la necesidad de personal. Sin embargo, ya se encuentran en Ucrania, así que es más fácil motivarlos a trabajar en beneficio de Ucrania. Esto también lo confirman las encuestas.
A la pregunta de si les gustaría regresar a Ucrania, 47 encuestados respondieron de manera positiva, lo que indica que existe un potencial significativo para el regreso futuro de los ciudadanos. Sin embargo, la falta de reforma del Servicio Estatal de Migración limita la atracción de migrantes extranjeros. Según los informes oficiales, el proceso de emisión de permisos de residencia se lleva a cabo de manera poco transparente. En 2024, el Servicio Estatal de Migración informó sobre un mínimo de 100 días de espera para la revisión de algunas solicitudes. La burocracia viene acompañada de riesgos de corrupción. En particular, según la NABU, al exdirector se le notificó sospecha de malversación de cerca de 88 millones de grivnas de fondos asignados para la reparación del edificio administrativo. La investigación de la NABU y la SAAP sobre la ex primera subdirectora de la agencia reveló la existencia de esquemas establecidos para la venta de documentos estatales. El caso se basa en hechos de ofrecimiento de tramitación de permisos de residencia temporal por $1,800 y la concesión de ciudadanía por $30,000 estadounidenses. Además del soborno directo, existe un mercado negro desarrollado de servicios de intermediación que aprovecha las lagunas en la legislación. En particular, en los años 2024 y 2025, las autoridades registraron un aumento de esquemas de matrimonios ficticios para obtener permisos de residencia. Los servicios no son baratos. Por ejemplo, un matrimonio ficticio en Odessa puede costar hasta $4,000. Por lo tanto, el elemento central de la reforma debe ser la eliminación de los poderes discrecionales de los funcionarios, es decir, minimizar las situaciones en las que la decisión final depende no de criterios claramente establecidos, sino de la evaluación subjetiva de los funcionarios. Noticias en Suspilne. En la práctica internacional, a menudo se utilizan sistemas de puntuación, como en Canadá o Australia, o visas de trabajo extraterritoriales, como las de Polonia para los ucranianos. En la práctica internacional, una de las formas clave de reducir la discrecionalidad de los funcionarios es el sistema de puntos para la inmigración. Por ejemplo, en Canadá los candidatos reciben puntos por la edad, el nivel educativo, el conocimiento del idioma, la experiencia profesional y la existencia de ofertas de trabajo. Todos los parámetros tienen una escala preestablecida y la puntuación mínima requerida se publica abiertamente. Todo el procedimiento de presentación de documentos y clasificación se realiza a través de un sistema electrónico. Un modelo similar funciona en Australia. Allí, Skill Select funciona según un principio similar. Se otorgan puntos por una profesión incluida en la lista de ocupaciones demandadas, calificación, experiencia, edad y conocimiento del inglés. El gobierno determina de antemano las cuotas y los puntajes mínimos requeridos. En estos sistemas, la discrecionalidad se reduce al mínimo porque los criterios son transparentes, cuantitativos y se verifican automáticamente. Otras razones, por ejemplo, las visas de trabajo simplificadas que Polonia aplicó para los ucranianos. Durante muchos años estuvo vigente el procedimiento de declaración, según el cual el empleador podía presentar una declaración de intención de contratar a extranjeros. Después de eso, esa persona obtenía el derecho a trabajar sin pasar por el complicado y largo procedimiento de obtener un permiso de trabajo. Al mismo tiempo, el empleo en sí podía formalizarse bajo diferentes formas de relaciones laborales. La forma clásica y más protegida es el contrato de trabajo, un contrato laboral estándar que prevé un paquete completo de garantías laborales, vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, aportaciones sociales y otros elementos del empleo formal. Al mismo tiempo, en la práctica, una parte significativa de los trabajadores extranjeros primero trabaja bajo contratos civiles, en particular, el contrato de prestación de servicios. Esta forma de contrato ofrece mayor flexibilidad para el empleador y simplifica el procedimiento de contratación, pero al mismo tiempo prevé menos beneficios sociales en comparación con el contrato laboral clásico. Precisamente la combinación de un acceso simplificado al mercado laboral y formas de empleo relativamente flexibles permitió a Polonia atraer rápidamente a trabajadores extranjeros y compensar parcialmente el déficit de mano de obra en la economía. En general, los demógrafos distinguen varios tipos de políticas migratorias: migración calificada, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Lotería con enfoque geográfico como en Estados Unidos. El modelo de trabajadores migrantes es característico de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y la Federación Rusa. La migración caótica es propia de países como Sudán o estados que limitan con zonas de conflicto. Y también la migración patriótica, como en Israel. Dentro de esta clasificación, el modelo de migración calificada y controlada parece ser el más relevante para Ucrania.
Australia es uno de los ejemplos más claros del modelo de migración calificada y controlada. El candidato, por lo general, debe ser menor de 45 años al momento de la invitación, tener una profesión de la lista de profesiones demandadas, obtener el reconocimiento oficial de sus cualificaciones y demostrar conocimiento del idioma inglés. La selección se realiza a través del sistema Skill Select. Para esto se utilizan varias listas oficiales de profesiones. La lista abarca 456 profesiones. Australia elabora cada año una lista de profesiones y cualificaciones que necesita el país. En el Programa de Migración Permanente de Australia para los años 2025 y 2026 se asignaron 185.000 plazas, de las cuales 71.000 corresponden al Skill Stream. Al mismo tiempo, para una integración exitosa de estos migrantes, es necesario controlar su distribución equitativa en las diferentes regiones para no sobrecargar las ciudades más grandes del país. Y otra característica del modelo australiano es el estricto control de la migración irregular. Durante el año 2024 se detectaron, interceptaron y detuvieron 16 intentos marítimos de traslado ilegal de personas. Y ninguna de ellas terminó con el asentamiento en Australia. Han pasado casi 11 años desde el último intento exitoso de llegar a Australia por mar. La recuperación demográfica de Ucrania después de la guerra no se limita a pagos únicos por el nacimiento de hijos. En primer lugar, el Estado debe crear condiciones económicas para la inversión y el empleo mediante el Estado de Derecho, regulaciones previsibles, competencia y la reducción de la burocracia innecesaria. En segundo lugar, es necesario trabajar más estrechamente con los ucranianos étnicos en el extranjero, estudiar sus necesidades y brindar un apoyo informativo tangible sobre vivienda, educación y empleo para su regreso y reintegración. Competir por el regreso de los ucranianos no solo debe hacerse con los países de la Unión Europea, sino también con Kazajistán, Bielorrusia y Rusia. En tercer lugar, para apoyar la natalidad, es necesario facilitar el paso a tener un segundo hijo, lo que significa enfocarse en el acceso a cuidado infantil asequible, la conciliación entre la paternidad y el trabajo, así como beneficios fiscales para las familias que ya están criando a un hijo. Un ejemplo de este tipo de política se puede tomar de los modelos de Estonia y Lituania. En cuarto lugar, para superar la escasez de mano de obra, Ucrania debe construir un sistema de migración calificada y controlada. Esto significa determinar de antemano cuántos y qué tipo de trabajadores necesita la economía, formar una lista de ocupaciones con escasez de personal y países de origen prioritarios, implementar filtros transparentes de selección basados en la educación, experiencia, edad, conocimiento del idioma y verificación de seguridad, y también crear un camino claro desde la visa de trabajo y el permiso de residencia hasta el estatus a largo plazo. Paralelamente, es necesario simplificar los permisos de trabajo, agilizar el trámite de visas y permisos de residencia y lanzar un mercado de servicios de reclutamiento y adaptación transparentes. Y finalmente, el migrante no solo debe llegar, sino integrarse con vivienda, cursos de idioma, onboarding, proceso de integración del nuevo empleado al equipo, acceso médico y reglas de vida claras en el país. Solo la combinación de estas cuatro políticas, crecimiento económico, trabajo de servicio con la diáspora, política familiar inteligente y migración controlada, le da a Ucrania la oportunidad de frenar el declive demográfico. Leemos atentamente todos sus comentarios. Compartan. ¿Cuál creen que es el factor más importante para aumentar la población de Ucrania? Para la preparación de este video se utilizaron materiales de la conferencia Desafíos demográficos de Ucrania del socio fundador de la empresa Finpoint, Sergei Butkin. Precio del Estado agradece al señor Sergei por la pericia brindada. El video fue creado por el Centro de Investigaciones Socioeconómicas Case Ucrania, con el apoyo del fondo Askold y DIR, administrado por Isar Ednania, en el marco del proyecto Una sociedad civil fuerte en Ucrania, motores de reformas y democracia con el financiamiento de Noruega y Suecia. El contenido del video es responsabilidad del Centro de Investigaciones Socioeconómicas CASE y no refleja las opiniones de los gobiernos de Noruega, Suecia o Isar Ednania. Agradecemos a todos los donantes, mecenas y patrocinadores en YouTube. Cada una de sus grivnas acerca a Ucrania a la prosperidad económica y el bienestar, porque no solo hacemos videos, sino que educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos en esto. El enlace para apoyar a Precio del Estado está en la descripción.